Estamos estudiando el libro de Judas, la epístola de Judas. Me gustaría que ustedes vayan conmigo al capítulo, no hay capítulo, hay uno solo. El versículo 3 y 4 de la epístola de Judas. Déjame darle la oportunidad al hermano Edgardo que prepare la cámara para... a través de este medio. ¿Sí? ¿Se oye claro? Dice así, Judas, versos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, subráyalo, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí un poquito antes, Primera de Juan, dele hacia atrás ahora, Primera de Juan, capítulo 4, dice de la siguiente forma: amados, ¿lo tienen? Voy a esperar por todos. No creáis, subraya lo que dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, subrayalo, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Subraya esto, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos. Señor, nos acercamos a ti con el ruego y la súplica de que tú edifiques a tu iglesia para la gloria de tu nombre, para edificación a tu iglesia. En Cristo Jesús oramos, humildemente te pedimos estas cosas, que tu nombre sea glorificado por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Es impresionante que al leer estos versículos tiene una gran relación con la época nuestra. Si usted se encontrara esta epístola por ahí, usted diría, oye, están hablando de este momento. Pero es que hay cosas que son semejantes, que se parecen.
La palabra que nos presenta Judas, y es bueno que aclaremos, Judas es el medio hermano de Jesús. Y dice, te dijo, el medio hermano de Jesús, y Santiago también es medio hermano de Jesús. ¿En qué consiste el medio? En que María es el elemento común. María es la madre de Judas y es la madre de Santiago, que también se conoce en sí en la Biblia, de quien habla es de Jacobo. Por ejemplo, perdónenme que nos dice aquí, si va conmigo al capítulo 13 de Mateo, para hacer ciertas aclaraciones, capítulo 13 de Mateo, aparece ahí una lista de personas que no son muy famosas hasta que llegue este momento. Dice, cuando Jesús estaba hablando a los judíos, comenzaron muchos a dudar de él. Y mira lo que dice en el verso 55. Mateo 13, el verso 55. ¿Lo tienen? Corremos con el más lento, no se preocupe. ¿Ahí? Cuando el más lento lo encuentre, entonces yo empiezo. Así todos llegamos juntos. ¿Les parece bien? Ok. Dice así. ¿No es este el hijo del... Como no creían que Jesús es divino, dijeron, este es el hijo de José y de María. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, Jacobo, que ese es Santiago, José, Simón y Judas. Estos son los hermanos de Jesús. Y fíjate que hace mención, no se llama su madre ¿quién? María. Que María es la madre de Jesús, el canal que utilizó Dios para humanizarse. Eso quede claro. Y como dice también Mateo, que los primeros capítulos, que José no conoció a María hasta después que Jesús nació. Y cuando la Biblia habla en esos términos se refiere a tener la relación normal de un matrimonio. Que quede eso claro. No se menciona otra cosa porque miren, ustedes saben que los pueblos tienen la tendencia a idolatrar. Nunca se habla de la tumba de María tampoco. Porque serían capaces mucha gente de buscar el vientre de María y entonces ponerlo en un nicho, se dice, y adorarlo. Entonces el santo vientre de la Santísima Virgen María. Como ha sucedido con el Sagrado Corazón de Jesús. Es importante que se conozca la verdad. Porque hay cosas que, como dicen aquí en Puerto Rico y aquellos hermanos que me escuchan en otros países, aquí decimos que se cae de la mata. Cada vez que un cristiano habla en una forma incoherente, inmediatamente nos tratan de ¿qué? De morones o anticientíficos y cosas así por el estilo. Pero quiero que entiendan en este proceso que el que escribe, y es maravilloso, esa epístola que está al lado del Apocalipsis es el medio hermano de Jesús, pero él no era creyente. Al principio, miren, si ustedes van al Evangelio según San Juan, al capítulo 7, para que vean que a veces los de la casa son los incrédulos. Al más difícil a veces de ministrar es al de la casa. Trate de convertir a su esposa o a su esposo para que vea las frustraciones que usted va a tener. ¿Sí? Yo conozco un caso donde la hermana estuvo más de 20 años orando
por su esposo. De hecho, escondía la Biblia. Porque cuando él iba al baño y encontraba esa Biblia, él la insultaba y le daba contra el suelo. Pero ella se llamaba Lola Cárdenas y la conocí. Y estuvo ahí orando, orando, orando. Y 20 años después se convirtió el marido. En el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, me puse a hablar y me quedé por acá perdido yo ahora. Miren qué cosa. Me tienen que ir perdonando porque ya voy entrando a una edad que ya... Ya mismo. Cuando ustedes me vean diciendo disparate, pastor, váyase de vacaciones que nos encargamos aquí, ustedes saben. Dice así. Ay, santo Dios. Mira lo que dice. En el capítulo 7, el verso 2 en adelante. Esto es en relación a los hermanos de Jesús. Mira lo que dice. ¿Quién lo dice aquí? Juan. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, miren la duda de sus hermanos, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, ¿qué dice? Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Lo ven? Los de su propia casa, que tienen en común a María como madre, no creían en las cosas que decía Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él, o sea, de Dios, que sus obras, del mundo, ay Dios mío, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? ¿Aquel es quién? Jesús. Para acortar esto, en el verso 37, en un momento determinado por Jesús, dice el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y allí estaban los hermanos de él, si alguno tiene sed, venga ¿a dónde? A mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Van viendo el asunto? La razón por la cual traigo esto, porque aclara muchas dudas. Los hermanos de Jesús creyeron en él, según siguen ustedes leyendo el libro de los Hechos, Primera de Corintios capítulo 15, que Jacobo, Santiago, Judas, todos ellos se convierten en la resurrección.
Sobre todo Jacobo Santiago vino a ser líder dentro de la iglesia de los judíos. Y Flavio Josefo, historiador de esa época, contemporáneo luego con el apóstol San Pablo, lo menciona que Jacobo, Santiago, era un líder dentro de la comunidad de los judíos. Un judío mesiánico. Y ahí incluimos también a Judas, de quien estamos hablando. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar el cambio en la forma de hablar que nos dice Judas? ¿Me siguen, verdad? Vayan anotando. Dice en el versículo 1, ¿qué dice? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Jacobo. Hace referencia a su otro hermano, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Y entonces dice, miren qué cosa hermosa, me encanta esto. Amados, escribiéndole a la iglesia, escribiendo para que todos nosotros crezcamos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Tú, los redimidos por la sangre de Cristo. Nos toca a nosotros en medio del error, en medio de tanta confusión y de mucho, por así, muy mal evangelio allá afuera, el aclarar y presentar con certeza la esperanza de la cual nosotros disfrutamos, que Cristo murió por nuestros pecados. Hablar de eso ya mismo lo tocamos. Cristo murió para limpiar nuestros pecados, pero no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Y al resucitar nos da a nosotros una esperanza que ninguna religión en el mundo puede dar. Porque la única religión en el mundo que tiene un Salvador que vive por toda una eternidad se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Usted va viendo. Váyase por ahí a las otras religiones. La gente está confundida con el budismo. El budismo tiene una característica importante y es que Dios no es necesario. Esa base de iluminación, pero eso es tema para otro día. Cuando se habla del hinduismo, tienen 350 millones de dioses. Escoja uno, como decía Shakira. ¿A cuál vas a escoger? ¿Usted me sigue? Pero dice aquí, en una forma muy certera, perdonen que me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, como dice, ardientemente por la fe, que la defiendas, que tengas argumentos sabios, prudentes, porque hay gente allá afuera que tiene muchas dudas y hay que aclararles, pero no se puede hacer de una manera torpe, tonta. Como hay algunos, no lo sientes. ¿Siente qué? Ay, mijo, tú no estás apagadito, no sientes el espíritu. Pero no es así. La persona que no cree
es necesario que usted le presente las evidencias históricas. Subráyalo. Las evidencias históricas en cuanto a la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si Él estuviera muerto, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Vuelvo a decirlo, si Jesucristo está muerto, mire, váyase a su casa. Y hoy que viene a jugar Boston, los Red Sox. Y quiero ver ahora que tenemos a este muchacho, Quique Hernández con Boston. Vamos a ver. Otro boricua. Ahí vamos para allá y lo vemos. ¿Usted va viendo? A ver, ¿cuántos son de Boston aquí? Somos minoría, pero a que venga Michelle, que también es de Boston. Ok, déjeme preguntar, ¿cuántos Yankees hay aquí? Mira para allá. Bueno, no levantaron la mano. A José es un Yankee reventado. Chacho. Cada vez que Boston pierde con los Yankees, en el béisbol me refiero, él manda como unos rostros así. Felices, tú sabes. Pero volviendo al tema, es importante que usted entienda el hecho histórico de que Cristo resucitó de entre los muertos. Eso no está en el abstracto, ni es un invento, porque la transformación del ser humano depende de que la persona crea en este simple hecho, que Cristo murió por usted, por mí, y que su resurrección garantiza el hecho de que soy justificado, soy perdonado de todo pecado y de toda maldad. ¿Cómo te parece? Vete a otra religión a ver si encuentras perdón. Todo el tiempo es... y nunca encuentras la paz. Judas dice, tenemos que ardientemente mantener ese mensaje. ¿Ustedes creen que es fácil? Miren, hermanos, ha surgido ahora, quizás han oído, y si no lo han oído, pero el tema ahora en el campo de la apologética es la iglesia progresiva. No tiene nada que ver con el Partido Nuevo Progresista, nada de eso. ¿Ok? La iglesia progresiva, Progressive Church, y está haciendo estragos. Algunas denominaciones llamadas tradicionales. Dentro de las denominaciones tradicionales van a notar que no están creciendo. ¿Por qué? No se crece cuando se abandona la credibilidad de los evangelios, de las sagradas escrituras. No se puede crecer. Cuando ustedes van a algunas de esas iglesias, y yo escuché a un pastor decir, un prominente pastor, que la resurrección de Cristo no era lo importante. Yo estaba y yo me quedé, que lo importante es que Cristo viva en tu corazón. Ven acá. ¿Qué pasa? Oye, hay que ser morón. Si Cristo no resucitó, el hecho de que tú te lo pongas en el corazón así, con un pop psicológico, me lo creo, eso no lo hace real. Ay, pero me hace tanto bien creer eso. Está peor que aquel tipo, como aquí hay gente joven, pero había una canción que se llamaba Miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Oye, la tipa no lo quiere, pero él le pide, ¿cómo se llama? Dime que me quiere aunque no me quiera.
Está tan mal como aquel que decía, fuimos una vez a un restaurante, llevaron un pastor cuando estaba el reverendo Alemán con nosotros, y fuimos por allá a un sitio que se llamaba Vientos o algo así. Y yo dije, oye, aquí hace falta como una musiquita, denme unos quarters, ¿verdad? Que los puse y me sale, que me la pegue, pero que no me deje. Y yo decía, oye chico, está bien mal el que escribió esa canción. Y entonces todo el mundo en la mesa me dice, pero pastor, ¿qué pasa? Yo no sé, como eso es tan complicado, esas belloneras antes no eran así, usted marcaba E2 y salía la canción, ahora hay que darle select y qué sé yo qué, te hace otra pregunta, pero acaba de poner la canción, acabo de pagar por ella. ¿Usted está conmigo? Y me sale esa canción, yo quería meter la cabeza así. Cuando uno está en Cristo, tiene la certeza, la garantía, históricamente hablando, que Él resucitó de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo retener. Y no lo pudo retener porque Él es Dios. ¿Estás conmigo? Si no lo puede retener, oye, ponte a pensar. Pero entonces la iglesia progresiva, the Progressive Church Movement, el movimiento de la iglesia progresiva, enseña que eso no es así. Y enseñan a sus seguidores a desvirtuar todo lo que la Escritura tenga donde hay milagros. Ellos desvirtúan todos esos milagros. Así que Jesús fue un buen hombre. Pero eso de que fue hijo de Dios, no, eso fue que lo copiaron de otras religiones. No hay una religión antes de Jesucristo que hablara de la resurrección en términos, como sucedió históricamente, términos corporalmente resucitó, no espiritualmente, corporalmente, y lo vieron. Y uno de los que lo vio fue Jacobo y Judas, el hermano de Jesús, que quizás en la casa, ¿cómo le decía? Chuito. Mira, Chuito, ¿tú te crees que eres apóstol? ¿Qué te pasa a ti? Ustedes han oído que aquí le dicen Chuito a los que se llaman Jesús. Bueno, a Chuy acá le quitaron el to. Nosotros aquí con cariño decimos Chuy. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan. Miren a ver si le llamaban por el apodo después. Cuando ustedes miran el verso 24 de Judas, ahí mismo, lo tienen, que lo estudiamos la semana pasada. ¿Están conmigo, verdad que sí? Oye, yo veo que ustedes tomaron café ahorita. Sigan tomando ese mismo café. Mira lo que dice. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios. Mira lo que dice su hermano, el medio hermano. Nuestro Salvador, sea gloria, subraya, y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Ay, cuando Jacobo y Judas, wow, este es Dios encarnado y lo hemos tenido en nuestra casa todo este tiempo y por 30 años no creímos ni media palabra de lo que decía. Y lo pueden ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, donde nos dice que sus hermanos no creían en él, pero ahora creen. Porque la resurrección de Cristo
es algo poderosa, que el corazón del más incrédulo se tiene que confrontar con ello. Y al examinar las evidencias, dice, verdaderamente Jesucristo resucitó. Ajá, ¿y ahora qué vas a hacer con él? Profesores de la Universidad de Harvard. Puedo presentar ahora a Francis Collins, uno de los grandes científicos de nuestra época, que nos dice que nos vacunemos porque él trabajó con eso, así que si él lo dice, ahí le vamos con la vacuna. El hermano está detrás de mí para eso, vamos a ver cómo hacemos. Miren, hermanos, él era incrédulo, pero cuando se enteró a través de una investigación y la ciencia misma testifica de la grandeza de Dios y de las cosas que Jesús hizo, dijo, verdaderamente resucitó. Y una persona inteligente que sabe eso dice, entonces me entrego a Él, porque Él puede darme todo lo que está diciendo. El que viene a mí, el que cree en mí, dice, el que cree, de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. Y dice que ese río de agua viva es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace a nosotros gozarnos, porque nos lleva a Cristo para que nos perdone de todo pecado, de toda maldad. Y ahora el día que nos presentemos delante de Dios, nos van a mirar a través de la sangre de Cristo. Y nos van a ver limpios. Hace tiempo predicó aquí un pastor que yo quería mucho, ya anciano, Rogelio Archilla. Ya está de la presencia de Dios, un buen hombre, traductor de Billy Graham en las campañas en el Shea Stadium. Y tuvimos el honor y el privilegio de escucharlo. Y él dice que una vez estaba en España y encontró a una de estas hermanitas que tenía como un vidrio mirando una flor roja. Y entonces cada vez que ponía el vidrio abría la boca y hacía ¡ah! Y volvía, era como un lente, no sé. Entonces volvía y lo ponía así ¡ah! Y él observaba de afuera y se le acercó y le dice, hermanita, ¿por qué ese asombro y esa alegría suya? Me dice, venga para que vea. Y le da a él lo que ella tenía en la mano, un vidrio transparente. Y mira la flor roja y cuando la mira dice que la vio blanca. Y él hace, ¡ah! Volvió a la poner. ¡Ah! Oye, ¿qué está diciendo eso? Si puede hacer eso a través de un vidrio, que algo rojo, como dice la Biblia, ¿verdad? Y de momento te miran a través de la sangre de Cristo y te ven blanco. En el sentido de limpieza, porque habrá que especificar, ¿ves? En el sentido de limpieza. Limpieza moral, limpieza espiritual, limpieza de toda la basura que existe en el corazón del ser humano. Pero la iglesia progresiva que ha cogido auge niega esto. Como me queda poco tiempo, voy a acelerarlo y toco el tema en las próximas ocasiones. Si quitas al Evangelio de Cristo, ¿con qué te quedas? Para que no se queden en el nada, entonces se han inventado una ingeniería social que ustedes escuchan a cada rato. ¿Y qué trae esa ingeniería social?
Pues mira, pues, los derechos de la mujer a tener un aborto. Resulta contradictorio escuchar a Nancy Pelosi, que tiene 9 nietos. Eso fue lo que oí con Hillary Clinton hablando sobre el aborto. Y dice, amen, sister, amen. El derecho de la mujer. La Biblia enseña que lo que está en el vientre tiene vida en el momento de concepción. Me gusta lo que dijo una vez George W. Bush cuando le preguntaron, ¿por qué no dejas el experimento de los stem cells, ¿cómo se dice? Las células madres en español. Y él dijo, bueno, porque tienen vida. Y él es el que le dice al periodista, ¿dónde tú tiras la línea? ¿Dónde? Y wow, una buena respuesta. ¿Dónde? Porque una vez que tiene vida, solo Dios tiene el derecho a quitarla o a darla. Pero entonces se vuelve este asunto, justicia social. Entonces la otra cosa que le hayan añadido a todo ese evangelio progresivo es el cambio climático. Antes se hablaba, si se acuerdan bien, del calor que hacía y se buscaban por allá unas cosas de estas que se estaban derritiendo y se las pasaban en el mundo. Aquí vino una vecina, ¿verdad?, a traerme el video. Me dice, mira cómo estamos, bien alterada ella. Tú sabes. ¿Cómo que se llamaba antes de cambio climático? Calentamiento global. Tuvieron que quitarlo cuando empezaron esas nevadas. Y ahora más, porque hasta Texas, que no nevaba, han habido muertos porque no esperaban eso. Cambio climático ahora. Ese es el evangelio del cambio climático. Yo estoy a favor de que tengamos mejor aire, mejor agua. Pero que no sea una cuestión política, ni que venga la iglesia a que me la impongan. Porque el asunto de esto es que si la persona conoce a Jesucristo, su vida cambia. Y eso fue lo que pasó durante la época del Imperio Romano, que eran corruptos, y esos emperadores, Tiberio, Calígula y todos ellos, Nerón ni se digan, eran horribles, mas sin embargo más pudo el Evangelio de Cristo, que el Evangelio transformó las vidas y la sociedad. No solamente eso, cambió la vida de los bárbaros por allá, donde se llevó el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para transformar al ser humano. Y cuando el Evangelio llega, cambia al ser humano y cambia la sociedad, y la composición familiar es más cercana. Quisiera seguir, pero el peligro de todo, anote esto, el peligro más grande que corre la iglesia del movimiento progresivo es que ellos han sustituido la expiación de Cristo en el Calvario por el evangelio de justicia social. A ver si me entendió. Para ellos Jesucristo no murió en el Calvario, que era un personaje que existió. Para ellos Jesucristo no puede perdonarte los pecados porque Él no tiene ese poder. Eso lo enseñan estas iglesias. ¿Ah, no? ¿Y qué vamos a hacer? Me dice un amigo hace tiempo, y yo no me había dado cuenta que eso venía de ahí. Me dice, es más, eso es horrible, eso es abuso.
cómo Dios ha dado a su hijo para que lo golpeen y lo martiricen y luego lo claven en una cruz. No. Ese Dios hay que llevarlo a la corte. Por child abuse, me dijo. Mira lo que hemos llegado. Con los universitarios, yo siempre tengo cuidado. Porque muchos de ellos hablan lo que les enseñan los profesores que realmente son ateos. Y al ser ateos tienen el poder de agarrar sus mentes. Pero a todo el que me pregunta le digo, pero este amigo mío, yo le dije, ¿tú has leído la Biblia? No tengo que leerla, me dijo. Pero ¿cómo que no tienes que leerla? Me estás confrontando a mí, diciéndome algo y tú no la has leído. Tú sabes, así hay muchos que practican la medicina. No fueron a estudiar, pero se buscan 2 o 3 cositas en el internet y ya se creen médicos. Oye, que hay que quemarse las pestañas. ¿Usted me entiende? Hay que tener el entrenamiento, hay que, pasar trabajo. Y yo le digo, vea la Biblia, chequea. Y en adición añade los elementos externos de la historia para que vea si Cristo resucitó o no de entre los muertos. Dice entonces, para concluir con Primera de Juan y nos vamos. Les prometí que va a ser breve. Juan hace aquí una aseveración muy dada para este tiempo. Primera de Juan, capítulo 4. Le dice, amados, no creáis ¿a quién? A todo espíritu. A todo espíritu. Un profesor ateo habla por el espíritu de el enemigo de las almas. Recuerda bien lo que nos dice Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades. La lucha nuestra es con los demonios, con el diablo. Y como no lo vemos, lo tomamos en poco. Pero la única manera para derrotarlo es de rodillas. Porque dice la Biblia que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y para eso usted tiene que creerle a Dios. Y cuando hablamos de fe, no hablamos de una fe ciega, hablamos de creer a unos hechos. ¿Se entiende? Y reto a cualquiera que tenga una posición distinta, como mis amigos de Boston, a que me demuestren lo contrario. Y la mayoría dijo, no tenemos que demostrarte nada. Pues entonces cállese en la boca. ¿Sí? El hijo de doña Melín le salió. Eso es lo que dice Judas. Presenta tu defensa con la pasión. Pedro dice que lo hagamos con amor. Tú sabes. ¿Quién sabe el resto? Se lo dejas al Espíritu Santo. Porque la Biblia de lo que te hace responsable a ti y a mí es darle la palabra. ¿Por qué yo menciono todo esto ahora? ¿Saben por qué? Porque ese es el mundo en que vivimos. Y puede que se ponga peor. Puede que se ponga peor. Pero lo que nos trae consuelo y nos trae alegría al corazón es saber que lo que es real, y no viviendo de una utopía como estos individuos que se han inventado esa utopía, es que Cristo vive. Tarde o temprano estaremos delante de su presencia para recibir galardón o para que nos diga para dónde van. Les exhorto a que le metan mano al libro, que se
Se metan con la cultura y con mucho amor y paciencia, pero con la determinación de que usted sabe cuál es la realidad. Ellos tienen una utopía, o sea, una idea de un mundo perfecto. Ahorita les preguntaba a los muchachos para ver si me entendían que es una utopía. Amarilis me dijo, crear un mundo perfecto. Ajá, eso pensaron los comunistas también. Solo puede haber un mundo perfecto cuando Jesucristo venga a este mundo y reine. Y esa es su promesa. Mientras tanto, nosotros metimos la mano en el arado para seguir al Señor sin mirar hacia atrás, para no regresar al vómito de donde salimos, de los vicios, de los males, de los cuales nosotros participábamos antes. No es que seamos perfectos, pero proseguimos a la meta, al llamado, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo. Por tanto, mis amados, no creáis a todo espíritu, porque del espíritu que habla Juan aquí es el espíritu del anticristo que ya está entre nosotros. ¿Quiere usted ser liberado de ese mal? Venga a Cristo. Le pido a los músicos que vengan por aquí. Vamos a orar. Si hay alguien que nunca haya hecho la decisión, esto es voluntario. Cualquiera que sea la petición, de una manera prudente, uno aquí, otro acá, si fuera necesario, y vamos a orar con usted. Nos ponemos en pie, por favor. Estudie el material que se les ha dado hoy para que vea cuánta verdad va